Bueno, arranquemos entonces. Hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que es el de lógica de predicados. Y para comenzar, vamos a ver un ejemplito, ¿sí? En donde, dado una narrativa, vamos a identificar las proposiciones. La narrativa es todo número natural es entero y 2 es un natural, entonces 2 es entero. Esa narrativa nos lleva a poder identificar tres proposiciones: P, que todo número natural es entero; Q, 2 es un número natural; y R, que es 2 es un número entero, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir tranquilamente que R es consecuencia semántica de P y Q, o sea, que 2 sea un número entero es un razonamiento válido para que 2 es natural, y como todo natural es entero, entonces el 2 es entero, ¿sí? Ahora, esto así, tal cual lo expresamos, ¿sí? Que R es consecuencia semántica de P y Q. ¿Es posible que lo demostremos con lógica proposicional como hemos venido haciendo hasta ahora? No, la verdad que no, porque en estos casos la lógica proposicional no nos brinda las herramientas, no nos permite, ¿sí?, ser tan minuciosos, tan cuidadosos a la hora de captar algunas relaciones. O sea, la lógica proposicional no es lo suficientemente expresiva para captar esta relación. ¿Por qué? La validez de un razonamiento depende de la estructura interna de las proposiciones, ¿sí? Entonces, necesitamos expresar usando lógica de predicados. No lógica proposicional, sino lógica de predicados. ¿Por qué? Porque, digamos, esto no es, o sea, María cursa álgebra o Fabián cursa inglés, ¿sí? Esto es, acá estamos hablando de relaciones, ¿sí? Que en este caso, para este ejemplo, tiene una cuestión matemática teórica adentro. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la lógica de proposiciones no nos alcanza, nos es poco para este tipo de razonamientos, ¿sí? Para el tipo de razonamientos en donde necesitamos valernos de la estructura interna, o sea, el concepto interno de cada una de las proposiciones. Entonces, por esta cuestión de que la lógica de predicados no es suficiente, la lógica proposicional no es suficiente, entonces es que hoy vamos a comenzar o vamos a ir avanzando un pasito más y vamos a comenzar con la lógica de predicados, ¿sí? En donde en la lógica de predicados podríamos escribir para todo x perteneciente a los naturales, entonces x pertenece a los enteros. Entonces, como 2 pertenece a los naturales, el 2 pertenece a los enteros. Y fíjense que ahí aparece el mágico para todos, ¿sí? Y aparecen algunos otros símbolos. Ya estamos hablando de conjunto de números, estamos hablando de que hay elementos que pertenecen a un conjunto, ¿sí? Estamos empezando a ver que hay otros nuevos elementos cuando hablamos de lógica de predicados. En la lógica de predicados estamos hablando en lo que conocemos como el lenguaje de primer orden. En el lenguaje de primer orden vamos a tener los siguientes elementos. Primero, los símbolos para denotar individuos. Acá vamos a tener constantes y variables, ¿sí? Constantes, 2, que vimos en el ejemplo recién, Juan, Fabián, Alicia, los ejemplos que vimos en los ejercicios que hicimos el viernes, ¿sí? Esas son constantes, son elementos que ya tienen valor, que ya tomaron valor, ya están instanciados, ¿sí? Podemos tener variables,
podemos tener X y Z, como vimos en el ejemplo, en el ejemplo recién que dijimos, X pertenece al conjunto de los números naturales, o 2 es un número entero. Entonces, el 2 es una constante y el X es una variable. Y además, podemos tener funciones dentro del lenguaje de primer orden. Funciones como el siguiente, funciones como suma, como producto, para definir nuevos individuos, ¿sí? Bien, entonces, los símbolos constantes, variables y funciones, ¿sí? Los símbolos que también vamos a utilizar acá son las relaciones, que son diferentes a las funciones, sino que son las relaciones, donde yo estoy indicando algún atributo, o sea, de ese número. O sea, piensen que las funciones es como cuando vimos en Pascal, los procedimientos y las funciones. Acá, cuando hablamos de funciones, son aquellos que nos permiten definir nuevos individuos, es decir, nos devuelve un resultado. Cuando hablamos de relaciones, estamos hablando de funciones que nos determinan un atributo, una característica, ¿sí? Por ejemplo, entero de X o hermano X de Y. O sea, ahí yo tengo una proposición que me está definiendo esa relación. O sea, hermano X, Y indica que X es hermano de Y. O sea, es una proposición, ¿sí? Donde estamos analizando una característica de los individuos, ¿sí? Quiero que quede claro porque siempre es un error de lo más común que se confundan y no sepan cuándo utilizar una función o cuándo utilizar una relación, ¿sí? Tengan en cuenta entonces que las funciones me permiten generar nuevos individuos y las relaciones expresan características o definen características o expresan cuestiones que identifican a esos individuos, ¿sí? Pero no definen nuevos. Bueno, vamos a tener conectivos, los conectivos que ya hemos estado utilizando, las operaciones lógicas básicas, y vamos a tener cuantificadores, como vimos en el ejemplo recién, para todo X que pertenece al conjunto de los números naturales. Estamos hablando de cuantificadores, dos, el existencial y el cuantificador universal, el existe y el para todo. Entonces, lenguaje de primer orden, símbolos para denotar los individuos, constantes, variables o funciones. Símbolos para denotar las relaciones, o sea, símbolos para denotar o definir las características de los individuos. Conectivos, que son los operadores lógicos, y la existencia de los cuantificadores existencial y para todo, ¿sí? Ahí estábamos hablando del lenguaje. Vamos a definir el alfabeto. El alfabeto básico consta de los siguientes símbolos. O sea, vamos a definir el conjunto de variables, ¿sí? Como X, Y, Z, X1, X2, Xn, como ustedes quieran. Los conectivos, los operadores lógicos básicos que ya hemos estado utilizando, la negación, el y, el o, el implica y el sí y solo sí. Los cuantificadores, como les dije recién, el para todo y el existe. Los símbolos auxiliares que podemos utilizar en caso de ser necesario. Y bueno, vamos a empezar con algunas notaciones. El conjunto de símbolos de f, o sea, el conjunto de funciones, o sea, ya vimos las variables, los conectivos, los cuantificadores, símbolos auxiliares. El conjunto de símbolos de f, que lo que va a representar es mi conjunto de funciones. Esas funciones las vamos a definir por su grado de aridad, o sea, es decir, por el grado de parámetros de entrada, ¿sí? El conjunto de símbolos de las constantes, ¿sí? Los símbolos que vamos a usar para denotar las constantes son A, B, C y D, ¿sí? Etcétera. Y el conjunto de las relaciones. El conjunto de las relaciones o predicados, por eso es lógica de predicados, son también indicados en función de su grado de aridad, o sea, de la cantidad de parámetros que incluye la relación.
¿sí? Entonces, el alfabeto tenemos las variables, los conectivos, los cuantificadores, ¿sí? Después tenemos el conjunto de funciones, el conjunto de constantes y el conjunto de predicados. Los de arriba son los símbolos comunes a todo el lenguaje, o sea, piensen que los símbolos que tenemos arriba son comunes, digamos, para todo lenguaje que yo tenga de primer orden, porque vamos a ver muchos, para todo lenguaje. Esto se parece mucho a lo que ustedes han ido viendo en Ciencias 1. Los símbolos comunes que van a tener son el conjunto de variables, los conectivos, los cuantificadores y, en el caso de ser necesario, los símbolos auxiliares. Los símbolos que van a ser propios de cada lenguaje son las funciones, las constantes y los predicados. ¿Por qué? Porque un lenguaje puede tener ciertas funciones, otro lenguaje va a tener otras funciones. Un lenguaje va a tener ciertas constantes, otro lenguaje va a tener otras constantes o puede no tener constantes. Lo mismo con los predicados, ¿sí? Entonces, hay que prestar particular atención a todos estos símbolos, o sea, al conjunto de funciones, al conjunto de constantes o al conjunto de predicados, que son aquellos que nos van a determinar o a discriminar un lenguaje de otro. Bien, si lo llevamos a símbolos y más conocido para ustedes de lo que vieron en Ciencias 1, el lenguaje de primer orden entonces va a estar dado por el conjunto de predicados R, el conjunto de funciones F y el conjunto de constantes C, donde puede ocurrir, por supuesto, que los tres conjuntos estén vacíos. Espérenme que pongo en silencio el celular. Bien, entonces, ejemplo. Tengo L1, ¿sí? Está dado por el conjunto R, tiene dos predicados, P que es unario y Q que es binario, y tiene una función F que es unaria y no tiene constantes, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que serían las fórmulas bien definidas para L1. Yo podría decir que Q de XX y existe un X tal que P de X, o para todo X se cumple que P de X implica Q de F de XX, ¿sí? Piensen esto, que las funciones son unarias, binarias, n-arias, ¿sí? Pero una función siempre va desde n dimensiones en función de su variedad a una dimensión. Por eso f de x, ¿sí? No, nos va a devolver un valor que va a ser tomado como parámetro para evaluar el predicado Q. ¿Se entiende hasta acá? Supongo que sí. Bien, entonces yo tengo L2, también tengo el conjunto R, tiene un único predicado P que es binario y tiene dos funciones, F que es unaria y G que es binaria. Y tiene dos constantes, A y B. Entonces, yo puedo decir que fórmulas bien definidas para L2 son P de F de A, B implica para todo P, X, B. ¿Sí? O existe X tal que P de XA y P de G de XB, X. ¿Sí? En todas estas fórmulas yo estoy respetando la aridad de las relaciones y de las funciones. Y estoy utilizando símbolos de constantes que están dentro de mi lenguaje, que están definidos en mi lenguaje. Estoy usando símbolos para variables que son comunes a todos los lenguajes. Y estoy usando los conectores de la lógica, ¿sí? El y, el implica, y estoy utilizando los cuantificadores, el existencial y el universal. Bien, vamos a definir ahora dos conceptos que nos van a ayudar de acá en adelante, que es la definición de los términos. Dado un lenguaje, definir los términos que tiene ese lenguaje, es decir, el conjunto de términos de L. ¿Qué vamos a decir de los términos? Vamos a decir que todas las constantes son términos, que todas las variables son términos
y que si tengo T1, T2, Tn términos, todos ellos pertenecientes al conjunto de términos, y f es una función, ¿sí? N área, entonces la función, ¿sí?, evaluada en todos esos términos van a pertenecer al conjunto de términos. O sea, en resumen, todas las constantes son términos, todas las variables son términos y todas las funciones evaluadas en constantes o variables son términos. Por ejemplo, tenemos el lenguaje 2 que vimos recién, tenemos un solo predicado binario, dos funciones f y g, un área y binaria respectivamente, y dos constantes. ¿Cuáles serían los términos de L? Las constantes A y B, ¿sí? Las variables, que podrían ser X y Z, todas las variables comunes a todos los lenguajes. Y después tengo más términos que pueden ser f de A, f de B, g de AB, f de g de AB, g de f de A, X, infinitas. Tengo todas las funciones aplicadas a términos, son términos, ¿sí? Yo tengo infinitas opciones de armar mi conjunto de términos, ¿sí? Vamos a definir ahora las fórmulas atómicas. Ya definimos los lenguajes, ahora vamos a definir las fórmulas atómicas de mi lenguaje. Si yo tengo un conjunto de términos T1 a Tn, que son términos de mi lenguaje, y un predicado P, que pertenece al conjunto de R, esa es un predicado, una relación n-área, ¿sí? Entonces, los predicados evaluados en mis términos son fórmulas atómicas. Repito, las fórmulas atómicas es, si yo tengo mi conjunto de términos de un lenguaje y tengo una relación n-área, ¿sí?, la relación evaluada en esos términos son fórmulas atómicas. Ejemplo, si yo tengo el conjunto de términos de L2, el que definimos recién, ¿sí?, está formado por A, B, X y Z, F de A, G de AB, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a definir, acuérdense que tengo P, que es un símbolo, es una relación n-área. Yo había definido acá para L2, no sé si se acuerdan, ¿ven? Tenemos un predicado P que es binario. Entonces, las fórmulas atómicas de P es binario, entonces yo puedo decir que P de AB es una fórmula atómica, P de AA es una fórmula atómica, P de XY es una fórmula atómica, P de XB es una fórmula atómica, P de F de A, G de AB es una fórmula atómica. Y así hasta el infinito. ¿Sí? Bien, vamos ahora a definir lo que son las fórmulas del lenguaje. Ya vimos los términos del lenguaje, vimos las fórmulas atómicas del lenguaje, ahora vamos a definir las fórmulas del lenguaje. Bien, las fórmulas del lenguaje están definidas por las siguientes características. Todas las fórmulas atómicas del lenguaje son fórmulas del lenguaje. Si A y B son fórmulas del lenguaje, entonces todas las operaciones lógicas con esas fórmulas del lenguaje van a ser fórmulas del lenguaje, ¿sí? Y si yo tengo fórmulas que pertenecen a mi lenguaje, todas esas fórmulas afectadas por un cuantificador van a pertenecer a mi lenguaje. Un cuantificador asociado a alguna de mis variables. Entonces, las fórmulas del lenguaje son todas las fórmulas atómicas, todas las combinaciones lógicas de esas fórmulas atómicas, usando los conectores lógicos, y todas las fórmulas conectadas o asociadas o relacionadas con los cuantificadores existencial y universal, asociados, por supuesto, a alguna variable de mi lenguaje. Ejemplo, si yo tengo mi conjunto de fórmulas atómicas está dado por el que vimos recién, P de AB, P de AA, P de XY, P de XB, P de F de A, G de A, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas van a ser parte de
mi conjunto de fórmulas del lenguaje. O sea, P de A va a ser una fórmula, ¿sí? P de A a B va a ser una fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además voy a tener que P de AB y P de A es una fórmula. O que existe un X tal que P de XY o no P de XB también es una fórmula. O que P de F de A, G de AB y P de Z, F de G de A a B también es una fórmula. ¿Sí? Entonces, vimos los términos del lenguaje, ¿sí? Vimos, ¿qué más vimos? Las fórmulas atómicas del lenguaje y las fórmulas del lenguaje, ¿sí? Términos, fórmulas atómicas y fórmulas del lenguaje. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Los términos qué eran? Los términos Eran las incluían constantes. los conectores, si no me equivoco. Vamos de vuelta a hacer un repasito. Si quieren, anótense. Acá. Términos. Las constantes, las variables y todas las funciones evaluadas en los términos. O todas las funciones evaluadas en las constantes y las variables. Términos. Constantes. Variables y las funciones evaluadas en los términos. Las fórmulas atómicas eran todos los predicados evaluados en los términos, o sea, todos los predicados evaluados en las constantes, todos los predicados evaluados en las variables, o todos los predicados evaluados en el resultado de una función aplicada a una constante o a una variable. ¿Sí? Y las fórmulas del lenguaje son todas las fórmulas atómicas, ¿sí? Y todas las combinaciones lógicas, ¿sí? O las combinaciones afectadas por los cuantificadores de mis fórmulas atómicas, ¿sí? Bien. Entonces, dice, para simplificar la escritura de las fórmulas podemos eliminar ciertos paréntesis siguiendo las siguientes reglas. Como siempre, acá nos vamos a meter en establecer la precedencia de los cuantificadores, que por ahí es algo que no lo tenemos tan claro. Primero se aplica la negación, después se aplica el para todo, después se aplica el existe. Y después siguen el and, el or, el implica y el sí, solo sí, tal cual lo vimos en la lógica proposicional. O sea, lo que hacemos es meter el para todo y el existe luego de la negación. Y después siguen todos iguales. ¿Sí? Antes era el no, el y, el o, el implica, el sí, solo sí. Ahora es el no, el para todo, el existe, el y, el o, el implica y el sí, solo sí. Entonces, si yo tengo esa fórmula horrible, P de AB y P de A, puedo eliminar los paréntesis o lo mismo para el existe X tal que P de XY y no P de XB. Yo puedo decir que el existe X aplica únicamente a esto y esto, con lo cual puedo eliminar alguno de todos estos paréntesis porque el no también aplica a esta fórmula atómica. O sea, es simplemente achicar la cantidad de paréntesis para que no nos quede tan confusa la escritura. Vamos a ver algo importante también, que por ahí no lo tienen tan claro, tan claro ustedes, que es el alcance de un cuantificador. Es hasta dónde alcanza un cuantificador, hasta dónde afecta un cuantificador. Entonces, el alcance de un cuantificador está limitado a la fórmula que está afectada, ¿sí? Si es un para todo X, entonces A, o si existe un X que A, es una fórmula, el alcance del cuantificador, el para todo o el existe, es esa fórmula, ¿sí? Por ejemplo, para todo X, P de X implica para todo Y, R de XY, entonces, ¿sí? Es el para todo X alcanza acá y el para todo Y
alcanza acá. Este X no está alcanzado, ¿sí?, por este cuantificador. Para todo X, P de X, entonces para todo X, ese es el mismo. Ahí está. Ahora, si quisiéramos que todo esté afectado por los cuantificadores, tendríamos que traer para afuera, ¿sí? Acá, este es lo que es diferente, que es para todo X, P de X, para todo X, R de X, Y. Aquí, este para todo X afecta a este R de X y este para todo X afecta a este. Con lo cual, si yo quisiera que el cuantificador universal alcance a toda la fórmula, yo tengo que sacar afuera los cuantificadores y que me quede para todo X, para todo Y, entonces P de X implica R de XY. ¿Sí? Vamos a hablar de las variables libres y ligadas. Las variables ligadas son aquellas que están afectadas a un cuantificador, o sea, que están alcanzadas por un cuantificador, ¿sí? Y las variables libres son aquellas que no están alcanzadas por ningún cuantificador. Entonces, ante este ejemplo, acá esta X está alcanzada por este cuantificador, ¿sí? Acá esta Y está alcanzada por este cuantificador, o sea, X es una variable ligada, acá Y es una variable ligada, y X acá, este X es una ocurrencia libre, ¿sí? Entonces, en una fórmula A, cada ocurrencia de una variable es libre o ligada a A. En cada ocurrencia, ¿sí?, de una variable, esa ocurrencia de la variable está libre o ligada. O sea, fíjense que acá la variable X aparece acá y aparece acá, pero acá está ligada y acá está libre, ¿sí? Entonces, cada ocurrencia de una variable es libre o ligada, ¿sí? Por esto que acá concluye acá, una misma variable puede tener ocurrencias libres y ligadas en una misma fórmula. Entonces, ¿una variable X ocurre libre en una fórmula A? Sí. Si A es atómica, X ocurre libre en A. Sí, solo si X es una variable de A. Si A es igual a la negación de otra fórmula, X ocurre libre en A. Sí, solo si X también ocurre libre en B. Si A es igual a B por C, X ocurre libre en A. Sí, solo si X ocurre libre en B o en C, siendo el por alguno de los conectivos binarios. O sea, si yo tengo una fórmula A que es B y C, B o C, o B implica C, o B sí, solo sí C, entonces X ocurre libre en A, sí, solo sí ocurre libre en B o en C según el conectivo, el conectivo lógico, ¿sí? Si A es igual a para todo Y, entonces B, o A es igual a existe Y, tal que B, X ocurre libre en A, sí, solo si X es distinto de Y, ¿sí? Y X ocurre libre en B. ¿Estamos? Como que me mareé un poquito en esto último. Son formas formales de definir cuando una variable ocurre libre o no. Ok. Utilizando las propiedades ¿sí? Las propiedades lógicas básicas. Entonces, o sea, por ejemplo, esta última. Si A es, digamos, si la fórmula A es una fórmula que está cuantificada por el cuantificador universal y está cuantificando la variable Y. Para todo Y se cumple B, o existe Y tal que B. Acá estamos hablando de que la variable Y es la que está ligada, o no, porque es la que está asociada a un cuantificador. Pero como yo estoy hablando de X, o sea, si yo tengo para todo Y, entonces B, X ocurre libre en A, sí, solo si X no es Y. ¿Sí? Ok. Sí, Eso sí. solo, estoy queriendo decir, pero en una redacción un poco más formal. Ok, gracias. Entonces, vamos. Una fórmula. Recién hablábamos de variables libres y ligadas. Ahora vamos a hablar de fórmulas cerradas. Una fórmula se dice cerrada
cuando no tiene variables libres. Cada una de las variables de la fórmula está afectada a algún cuantificador. Una fórmula se dice cerrada cuando todas sus variables están alcanzadas por un cuantificador. Todas sus variables están ligadas. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, para todo x, para todo y, p de x implica r de x, y. Estos dos cuantificadores afectan a toda esta sentencia. Tanto x como y están afectadas por un cuantificador. Tanto x como y son variables ligadas. Entonces, la fórmula es cerrada. Ahora, si yo tengo esta fórmula para todo x, p de x, entonces para todo x, r de x, y, esta fórmula no es cerrada porque y es libre en este término, ¿sí? Y es libre. Entonces, la fórmula no es cerrada. La fórmula es cerrada cuando todas sus variables están ligadas a un cuantificador. Bien, bueno, la clausura universal de una fórmula A de x1, x2, Disculpa, sí, Paula, y una consulta, ¿y si no habría ningún cuantificador, no sería abierta? sí. Ah, porque como O sea, no... es no cerrada. Una Por fórmula acá, es o cerrada o no cerrada. claro, lo que pasa es que acá en la segunda, Sí, por lo menos X, o mejor dicho, Y es libre, pero sí. X no. Y Y si las dos fuesen libres, ¿no sería abierto ahí? da igual, con que haya una que no esté ligada, la fórmula es no cerrada. Ah, ok, listo. Gracias. Por eso dice, cuando todas sus variables, o sea, fíjense esto, una fórmula se dice cerrada cuando no tiene variables libres, o sea, cuando todas sus variables están ligadas. ¿Sí? Es una afirmación. Con que exista al menos una libre, listo, la fórmula es no cerrada. Ok, perfecto, gracias. Bien, vamos a ver sustitución. Sustitución, que es, bueno, es el práctico que sigue, es para que empecemos a analizar un poquito de la sustitución. Entonces, sea una fórmula, x una variable libre, o sea, x es una variable que no está afectada por ningún cuantificador en la fórmula A. Y t sea un término, los términos, ¿cuáles eran? Constantes, Y variables. variables, ¿y qué más? Y las funciones que Y las incluían esas funciones constantes. evaluadas en constantes y variables que pertenezcan al lenguaje. Entonces, tengo una fórmula A, tengo una variable libre x y tengo un término t. La sustitución de x por t en A, que se escribe A de x tal que t, es la fórmula que se obtiene de reemplazar en A cada ocurrencia libre de x por el término t. Es la escritura formal o la formalización, pero estamos sustituyendo, ¿sí? Una variable por un término. Por ejemplo, si yo tengo la fórmula A, que es para todo x, r de x, y b de y. ¿Sí? Yo voy a hacer la sustitución, o sea, fíjense, acá puedo hacer la sustitución según lo que dice la definición, puedo hacer la sustitución únicamente de variables libres. Entonces, ¿cuál es la variable libre que tengo en la fórmula A? ¿Cuál es la variable libre? ¿X o Y? Y, Y. Y es la variable libre. Entonces, puedo hacer una sustitución, ¿sí? En A de la variable Y por la constante C. La constante C es un término, ¿sí? Porque es una constante. Entonces, ¿cómo me va a quedar escrito mi fórmula A? Entonces va a quedar para todo X, R de XC y B de C. Esa es la sustitución. Vamos a este otro ejemplo. Para todo X, P de X, entonces Q de X. ¿Cuál es la variable libre acá? X del segundo. X en el segundo, en el implicando, en la consecuencia. Bien, entonces yo voy a hacer la sustitución de la variable X, que es libre, en el segundo caso, por la constante C, que es un término. Entonces me va a quedar para todo X, P de X implica Q de C.
Ahora, algo fácil para no confundirnos, ¿sí? Es hacer un renombre de las variables, ¿sí? Si yo tengo en la función anterior era para todo x, p de x, entonces q de x, me puedo llegar a confundir. Piensen que este es un ejemplito básico, pero en los ejercicios vamos a hacer fórmulas mucho más complejas, con muchos cuantificadores que afectan diferentes términos. Entonces, lo que se recomienda hacer es cambiarle el nombre a la variable ligada. ¿Por qué? Vieron que al principio, cuando definimos, dijimos que las variables son comunes a todos los lenguajes. Entonces, yo puedo usar tantas variables como yo quiera. Entonces, lo lógico sería acá que hagamos un renombrado de la variable x para el primer término por i. Entonces, para que me quede para todo i, p de i, entonces q de x. El significado es el mismo, o sea, que cambie el nombre de una variable no implica los valores en que se pueden instanciar esas variables. Entonces, de esa forma, al renombrar la variable ligada, me queda mucho más claro para hacer la sustitución, ¿sí? Y no cometer errores, que eso es lo que nos suele suceder. Bien, vamos con este concepto que es, esto es la posta de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la sustitución simultánea, porque hasta acá una papa, ¿no? Vamos a hacer la sustitución simultánea. Entonces, se da una fórmula, ¿sí? x1, x2, xn, ¿sí? Y t1, t2, tn términos. Entonces vamos a hacer la sustitución simultánea de x1 por t1, x2 por t2, xn por tn. Es la fórmula que se obtiene de reemplazar en A cada ocurrencia libre de x sub i por el término t sub i. Sustitución simultánea. Hacemos todas las sustituciones al mismo tiempo. Por ejemplo, para todo x, r de xy y b de z. ¿Sí? Las variables libres acá son y y z. Entonces yo podría sustituir, ¿sí? Y por a y z por f de i, por ejemplo. Entonces, me quedaría para todo x, r de x a, porque en el primer término i es libre, y en el segundo z, ¿sí? Por f de i. Fíjense que lo hice todo al mismo tiempo. I por a y z por f de i. Este i de acá no lo volví a sustituir por a, ¿sí? Hago toda la sustitución una sola vez, pero al mismo tiempo. ¿Se entendió? Creo que sí. Bien. Vamos a ver otros ejemplos. Si tengo esto, la fórmula A, que es para todo x, b de x, entonces c de i. Dice, ¿es posible hacer la sustitución i por f de x? No. ¿Por qué no? Porque t igual a f de x no es libre para i en A1. ¿Sí? Vamos de vuelta. Tengo esta fórmula. Para todo x, entonces b de x implica c de i. ¿Sí? Dice, ¿puedo hacer la sustitución de i por f de x? No. ¿Por qué no? Porque el término por el cual yo quiero sustituir, el f de x, no es libre para i en A1. Si yo cambio t por f de x, ¿sí? Si yo cambio i por f de x, el cuantificador este está afectando a todo esto. Si yo cambio t por f de x, estoy convirtiendo una variable que es libre en una ligada. Entonces, no puedo hacer esa sustitución. Yo siempre tengo que dejar la fórmula de la misma forma en la que la encontré. Para eso sirve la sustitución. ¿Sí? No tengo que cambiar el comportamiento ni el estado de ninguna fórmula antes que después de hacer una sustitución. ¿Sí? Ahora, sí, el para todo x hubiese estado afectando al b de x nada más, yo sí puedo hacer la sustitución de i por f de x.
¿sí? Que sería como el ejemplo que hicimos acá anterior. Yo puedo hacer z por f de i, porque acá, ¿sí? En este término, z es libre, ¿sí? Y no está afectada por el cuantificador. ¿Se entendió? En cambio acá, si yo sustituyo i por f de x, acá me quedaría f de x, y este cuantificador afectaría a este f de x. Entonces yo cambiaría acá una variable libre por una variable ligada. Entonces, no siempre se pueden hacer todas las sustituciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sí podría ser que t sea f de z, ¿sí? Porque digamos, f de z, z no está ligada a el cuantificador para todo, ¿sí? Entonces ven que yo hago i por f de z, entonces queda para todo x, b de x, entonces c de f de z. Acá, esta variable sigue siendo libre respecto a este cuantificador. Vamos con otro ejemplo. Si yo tengo para todo x, b de xy, entonces para todo z, b de zx. Me dice, ¿es posible hacer la sustitución i por g de xw? Yo quiero sustituir i por g de xw. No. No se puede. ¿Por qué? Por la X. ¿Por qué? Porque quedaría la i acá, quedaría ligada por esta x. ¿Sí? Genial. Sí, podría ser t por g de i y z, por ejemplo. Bien. Vamos con unas definiciones más y ya terminamos y nos vamos a poner a hacer algunos ejercicios. Un término t se dice libre para una variable x en una fórmula A si ninguna ocurrencia libre de x está dentro del alcance de un cuantificador, un para todo o un existe. Repito, estamos hablando de términos libres. O sea, un término es libre, recién hablábamos de variables libres, ahora vamos a hablar de un término libre. Un término t se dice libre de una variable x en una fórmula si ninguna ocurrencia libre de x está dentro del alcance de un cuantificador. Ejemplo. No, el ejemplo viene acá más adelante. Bueno, entonces, si t es libre para x, si t es un término libre para x en A, entonces t se puede sustituir en todas las ocurrencias libres de x, sin que alguna variable quede afectada por o quede dentro del alcance de un cuantificador. Resumiendo, solo vamos a sustituir ocurrencias libres de las variables. Las ocurrencias de variables que aporte cada término sustituyente deben resultar libres en la fórmula final, o sea, cada ocurrencia de las variables, ¿sí?, que aporte cada término que yo sustituyo debe resultar libre en la fórmula final. O sea, si arrancó libre, tiene que terminar libre. Estas restricciones garantizan que la fórmula resultante de la sustitución será satisfacible o insatisfacible dependiendo cómo era la fórmula original. ¿Sí? Es lo que les comentaba hace un ratito. Yo tengo que hacer una sustitución para, digamos, garantizando que las fórmulas entre la fórmula original y la resultante sean lógicamente semejantes. Si la original era insatisfacible, la sustituida va a ser insatisfacible o viceversa. Bien. Vamos a ver esto. Y es lo último que vamos a ver. Profe. Sí. ¿Me puede explicar lo de satisfacible e insatisfacible de vuelta? Sí, sí. No estamos haciendo ninguna prueba para ver si las fórmulas son satisfacibles o no. Simplemente estoy diciendo que si yo tengo una fórmula A, vamos al ejemplito esta. Si esa fórmula A2, no me importa cómo voy a instanciar esas variables, no me importa. Pero si esa fórmula A2 es satisfacible, yo tengo que lograr que esta fórmula A2, o sea, tengo que hacer una sustitución tal que esta fórmula A2 respete o mantenga esa satisfacibilidad o insatisfacibilidad. Si esta A2 original era satisfacible, esta A2 con la sustitución
tiene que seguir siendo satisfacible. Si esta A2 era insatisfacible, esta A2 sustituyendo tiene que seguir siendo insatisfacible. A lo que voy es que estas fórmulas tienen que ser equivalentes, lógicamente, a las fórmulas sustituidas. Eso es lo único que estábamos diciendo acá. No estoy dándoles un método para probar si A2 es satisfacible o insatisfacible. No. Simplemente estoy diciendo que debe mantener su condición de satisfacibilidad o insatisfacibilidad entre la fórmula original y la fórmula sustituida. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bien. Vamos con... Perdón. Vamos con la composición de sustituciones. Si yo tengo dos sustituciones, la formalidad es un poco tediosa, pero ahora la vamos a ver. Si yo tengo dos sustituciones, E1, donde hago x1 lo sustituyo por T1, x2 por T2, xn por Tn. Y tengo la sustitución E2, que es la sustitución de I1 por S1, I2 por S2 e IK por SK. La composición de sustituciones en una fórmula de E1 compuesto con E2 va a ser la siguiente. Voy a hacer todas las sustituciones de X sub I por T sub I en E2. X sub I por T sub I en el resultado de E2. O sea, X sub I distinto a T sub I sustituido en E2. Eso para I desde 1 hasta N. Entonces, voy a sustituir X sub I por T sub I en E2, que lo que implica es que para todos los X sub I que son distintos a T sub I sustituido en E2, unión estos. Estos de acá son todos los I sub I sustituidos por los los I sub J sustituidos por S sub J, tal que I sub J son distintos a los X sub I. O sea, yo no voy a sustituir un I que ya sustituí en el 1. Vamos a verlo con un ejemplo y va a ser más claro. Ejemplo. ¿Sí? La sustitución E1 es X por G de IA, I por B, Z por F de W, U por W. Y E2 es I por F de B, W por U, T por G de A, F de B. ¿Estamos hasta acá? Sí. Entonces, el resultado de la sustitución, ¿sí? Es X por G de IA. No tengo ningún problema, ¿sí? O sea, la composición de la sustitución, yo tengo que armar una sustitución de esta forma. O sea, tengo que armar una fórmula y después aplico la sustitución. Cuando ya encontré la composición, cómo tengo que hacer la sustitución de la compuesta. Entonces, fíjense que dice X por T sub I N2 si X sub I es distinto a T sub I N2. Entonces, X por G de IA me queda tal cual está. O sea, me queda X por G de IA N2. X por T sub I, X sub I por T sub I N2. Siempre y cuando X sub I sea distinto a T sub I en E2. O sea que X sub I, X tiene que ser distinto, ¿sí? A esto de acá. G sub I a N2, ¿qué es? Nada. Entonces, X por G de IA, N2. Después, me queda I por B. I por B. Acá tengo I por F de B y no tengo nada. O sea, fíjense que yo busco que el X sea distinto
a T sub I sustituido E2. X, o sea, mi I, tiene que ser distinto a este sustituido en E2. B sustituido en E2. ¿Son distintos? X sub I es I. B sustituido en E2. ¿Es distinto? ¿Estos dos son distintos? I es distinto a B sustituido E2. ¿Cuánto es B sustituido en E2? ¿Tiene alguna sustitución B? Hola, hola. Hola, sí, no entendí. Es difícil explicarlo así sin pizarrón, pero bueno. Miren esto. La composición de la sustitución son la unión de dos conjuntos diferenciales. Vamos con esta primera parte que por ahí es la más fácil. La composición entre E1 y E2, donde E1 es esta sustitución y E2 es esta sustitución. Dice que yo puedo escribir la sustitución esta, X sub I, sustituido por T sub I sustituido E2, ¿sí? Acá estoy diciendo que voy a sustituir X sub I por el resultado de la sustitución de T sub I en E2. Siempre y cuando yo no quiera cambiar algo por lo mismo. Digo, sí. X sub I, supongamos que sea A. ¿Sí? A ver si los puedo... A ver si puedo. Vamos acá. Vamos acá, ¿sí? Lo que quiere decir esto es que supongamos que yo tengo, voy a sustituir, ya, no, acá. Si yo digo voy a sustituir I por A, o I por F, vamos a hacerlo así, I por F de X, A. ¿Sí? Esto está en E1. Ahora, ¿qué pasa si en E2 tengo... Esperen un segundo, vamos a hacerlo más fácil para que entiendan así. I por F de X. En E2 tengo F de X por I. No se podría ahí. Bueno, eso es lo que está diciendo acá, que yo puedo, o sea, ¿cómo se resuelve esta sustitución? O sea, la composición de sustituciones. Bien, si yo tengo que hacer, esto se escribiría así, es I por F de X sustituido E2, ¿sí? Puntito E2, ¿estamos? Ahora, ¿qué me dice esto? Que si X sub I, o sea, el I, ¿sí? Si este es igual al resultado de esto, entonces no puedo hacer la sustitución. ¿Estamos? O sea, Sí, la composición, ese término no lo hago, porque si uno lo sustituye para un lado y el otro lo sustituye para el otro, listo. Esa sustitución no es necesaria. ¿Se entiende? Por eso no está en el conjunto de solución de la composición. ok. ¿Estamos? Sí, lo entendí yo. Bien. Entonces, estábamos acá presentando esto, ¿no? Uf. Bueno.
estamos acá. Entonces, X se va a sustituir por G de IA. ¿Hay alguna sustitución que me implique que esto deja a X por X? No. Entonces, esta sustitución no tiene ningún problema. Es X por G de IA, sustituido E2. ¿Sí? Porque G de IA sustituido E2, lo único que va a hacer es que I me lo va a sustituir por F de B, pero nada más. ¿Sí? Sí. Bien. Después, vamos con esta. I por B. Acá B no tiene ninguna sustitución que me deje ahí como I, entonces I por B sustituido E2 queda. Z por F de W. Acá lo que hace es W por U, entonces me quedaría Z por F de U. No cambia nada, así que Z por F de W sustituido en E2 queda. Ahora me queda esta, U por W. ¿Sí? U por W, acá W lo hago por U. Ahí no se podría. Ahí me queda U por U. Esta no es necesario ponerla, ¿sí? Esta de acá no sería, ven que acá pongo el resultado U por U. Esta no va. Pero digamos, los puse igual como para que ustedes vean, ¿sí? Y después, acá lo que nos queda es esto. ¿Qué es lo que más le vamos a juntar? Todas las sustituciones de I por eso, o sea, digamos, las sustituciones que me quedan acá, cuyo sustituyente es distinto a X sub I. En este caso, fíjense, ¿qué me queda? I por F de B. ¿Sí? I es distinto de alguno de los X sub I. ¿Cómo? I, o sea, fíjense que acá es I por S, ¿no? O sea, el término que voy a sustituir acá, ¿es distinto a los términos que voy a sustituir acá? I. I, bueno, justamente es I con I, pero esta variable acá, ¿es alguno de los términos a sustituir acá? ¿Es este, es este, es este o es este? ¿El segundo? I. I es el término a sustituir en esto, esto, esto o esto. No. ¿No? ¿Y esto qué es? ¿Y no es el término a sustituir acá? Ah, por eso es que decía el segundo. Perdón, no, yo pensé que estabas hablándome de acá. No, Sí, no, perdón. entonces, ¿cómo? Este término sustituyente, o sea, esta variable que voy a sustituir acá, también la voy a sustituir acá, entonces, esta sustitución no forma parte de mi solución. ¿Sí? ¿Está? Porque se cumple esta, entonces no va. Vamos por este, W por U. ¿Hay algún W acá, acá, acá o acá? No, entonces el W por U va acá, porque esto no se cumple. O sea, esto sí se cumple. El W no es el término a sustituir, no es la variable a sustituir en ninguna de estas. Entonces me queda W por U. Y T por G de A, F de B, T es alguna variable a sustituir acá, no, acá no, No. acá no, acá no. Entonces este queda. Entonces, ¿cómo nos quedan las sustituciones? X por G de IA sustituido E2. G de IA sustituido E2. G de IA sustituido E2. G de IA es G de F de B. A. ¿Sí? Porque lo que sustituyo es G de IA en E2. Lo único que cambio es el I por el F de B. Entonces, ¿qué me queda? Que tengo que sustituir X por G de F de B A. Listo. Ahora, I por B sustituido E2. I por B
B acá no es ningún elemento a sustituir, así que I por B queda tal cual está. Ahora me queda Z por F de W sustituido E2. F de W sustituido E2. F de W me queda como F de U, ¿no? Entonces me queda Z por F de U. Y acá me queda U por W sustituido E2. U por W sustituido E2. U por W. U acá no, acá no, acá no. Perdón. W sustituido E2. W acá no, W acá sí. W va por U. Entonces me queda U por U. ¿Sí? Y después me queda W por U, que ya está, y T por G de F de AB. Este es el conjunto de solución. El U por U, digamos, el U por U se puede eliminar. Esperen que... Acá. ¿Sí? ¿Dudas? Un montón. ¿Vamos a hacer algún ejercicio? Bueno, Bien. Esperen que paro de grabar.